a Uy, decir que hay una cláusula en la reforma judicial que sería censura. No sé, ¿cuál es tu interpretación? No, no, la verdad es que la cláusula no prevé ningún tipo de censura. Lo que dice la cláusula es que los jueces podrán denunciar ante el Consejo de la Magistratura cuando reciban presiones de cualquier tipo, de poderes económicos, políticos, e incluso mediáticos. Y en forma, como dice el gran Rinconet, de nado sincronizado independiente, salieron todos los diarios hegemónicos y además algunos representantes del PRO Cambiemos a decir que hay una violación a la libertad de expresión. La verdad es que la cláusula no prevé ninguna sanción para quien hace las presiones. Lo único que le da es una herramienta al juez para decir que está recibiendo la presión. Y este ejemplo lo dio Pagini, pero yo lo escribí también. Hace un tiempo un periodista de un importante grupo llamó a escrachar a los hijos de un juez. Ese juez, ¿qué podía hacer para defenderse? Antes de la sanción de esta ley, solo una denuncia penal para luego solicitar en el marco de esa denuncia que se le pusiera custodia a los hijos. Ujú. Con esta cláusula no va a hacer falta la denuncia penal y como autoriza que el Consejo de la Magistratura tome medidas de resguardo, luego puede pedir custodia para los chicos, si le llegara a pasar algo así, a el Consejo de la Magistratura sin necesidad ni de denunciar al periodista ni de denunciar al medio de comunicación, lo cual realmente termina siendo una garantía. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace varios años, no era juez, era fiscal, cuando le llegaron las amenazas anónimas a Nisman, denunciando que Bonadí, Ocora, Delfino Palacios tenían un complot en contra de él y contra la seguridad de sus hijos. Y la única forma que tuvo Nisman de conseguir seguridad para su familia fue hacer la denuncia penal. Es decir, lo que busca esto es que los jueces no tengan que debatirse si bancar una situación de apriete que pueda afectar a su familia o hacer la denuncia penal y ponerse en contra a los medios y a los periodistas. A mí me parece una cláusula que equipara, porque no prohíbe, los periodistas van a poder seguir diciendo lo que quieran, lo que quieran, y haciendo lo que quieran, pero permite que el juez, además de informar, pida medidas de resguardo en la medida que se puedan pedir. Y a mí me parece que es muy reparatorio para muchos jueces que realmente han sufrido las presiones mediáticas, las que conocemos, las que se comentan en los pasillos. Y la verdad es que yo me fijé que dice San José de Costa Rica, porque mi memoria me fallaba, y en ningún lado dice que la libertad de expresión, y por ende la de prensa, abarca la posibilidad de presionar a los jueces. Lo peor es que van a poder seguir presionando. Lo único que permite es que los jueces puedan pedir algunas medidas de resguardo frente a la presión. Pero lo que me llama la atención, es claro, es que cómo funciona la lógica de la oposición y de muchos medios, que lo único que van a decir de la reforma es que esta interpretación mentirosa y capciosa, donde no hay ninguna vulneración a la libertad de expresión, y no hablan de todo lo demás porque no tienen la vocación de discutirla. Es una cosa, claramente, es la trifecta, como dice la soberbia. Sin esa cláusula, que los jueces no podían hacer nada. ¿Por qué necesitan esa cláusula? ¿Es imprescindible o redunda? Los jueces podían hacer, pero involucraba o hacer una denuncia penal o hacer una negociación dentro de las órbitas que les permiten llegar a la custodia. Y yo te pregunto esto, en un consejo de la magistratura gobernado por el macrismo, como sucedió, ¿cuáles son las posibilidades de negociar informalmente una custodia para un juez hostigado por decisiones que podían afectar al kirchnerismo? ¿Me explico? Ninguna. Sí, sí. ¿Qué protección recibió Casanelo frente a la operación que le hizo la CIDE? Es decir, esas cosas pasaron. Entonces, me parece que me parece que es importante porque solamente permite que el juez sepa que tiene un lugar donde recurrir para pedir una medida de resguardo. Claro. No va a pasar nada o sea, y yo sé que me va a odiar, pero yo creo que está muy bien que los jueces puedan pedir medidas de resguardo sin que eso
importe ningún nivel de censura, porque si hubiera un nivel de censura posible, claramente sería inconstitucional y yo estaría muy en contra. Pero lo que veo, y está bien dentro de la norma, es que solo informan y piden medidas de resguardo. Censura sería, Graciana, digo, que la ley dijera, cada vez que algún periodista o algún medio vaya a hablar sobre determinado juez y determinada causa, tiene que pasar primero por la oficina de la Secretaría de Medios para ver si autorizamos o no que lo publique. No, absolutamente eso sería inconstitucional. Por eso, digamos, si dijera eso, quedarían avalados todas las publicaciones de Clarín. Siquiera el Consejo de la Magistratura podrá prohibir la publicación. Claro. No, tampoco. Claro. Nada de esas cosas que podrían alterar claramente la libertad de expresión está incluido. Lo único que dice, se informa y se piden medidas de resguardo. Y a mí me parece una medida razonable, porque no solo es el poder económico, no solo es el poder político, digo, los grupos mediáticos también ejercen como grupos de presión. Claro. No, además el artículo no habla solo de los medios, ¿no? El artículo habla de la política, de la economía, de otros miembros del Poder Judicial, de legisladores, de amistades. Exacto. De hecho, hace un rato el auxiliar de Fiscalía Cabot publicó un tuit donde se indignaba que la ley hablara de presión mediática y no dijera nada de los políticos que presionan por la impunidad. Está en la misma línea, ni siquiera en el mismo artículo, ni siquiera en el mismo inciso, está en la misma línea, ni siquiera leyó la línea. Solamente la parte subrayada leyó antes de tuitear. No leen. El problema de muchos periodistas, y eso voy a hacer una salvedad, algo que se nota mucho en el trabajo del Destape, es que quienes escriben por el Destape leen. Muchos otros periodistas no leen. Es muy vergonzoso, dicen cosas que son mentiras. Qué impresionante. Qué impresionante. Es bien complejo, ¿no? Porque más allá de la cláusula, a esos chicos de colegio que apretó la nata, el problema lo van a tener igual ellos, ¿no? Sí, pero una cosa, pero es decir, es horrible que escrachen a tus hijos. Pero el problema es que con los niveles de violencia, no sabes en qué momento el escrache se vuelve una agresión física. Claro. Del escrache a los pibes no se puede hacer nada, es una tragedia, pero no se puede. Ahora, poniéndoles custodia, puedes evitar la agresión física a los pibes. Es un punto de partida, un punto de protección. Claro. No, y estamos hablando además de un poder judicial que persiguió incluso a los hijos de, por ejemplo, la ex procuradora Alejandra Gil Carbó. O sea, a las dos hijas de Alejandra Gil Carbó las metieron en causas judiciales que manejaba Bonadío para presionarla a ella para que se fuera. A una de ellas... Contaron con mucha precisión ayer en un programa de televisión, porque lo había contado, si no me equivoco, Moros, cómo perseguían a una de las novias de Nisman, creo que Adriana o algo Cocucci, y cómo el juez le hizo frente y decidió que lo que estaban pidiendo era una barbaridad, que no correspondía. Y yo me acuerdo cómo esa denuncia, que terminó no teniendo sentido, una parte de esa denuncia tomó estado público. Sí. Es interesante, si no, pensar las cosas por la negativa, ¿sí? Y pensar, alguien que está en contra de una cláusula que promueve que los jueces y juezas puedan denunciar si sufren intentos de influencia por parte del poder político, económico y mediático. ¿A favor de qué está? La respuesta sería que piensan... A ver, yo creo que las presiones las van a seguir ejerciendo, que soy honesta. Sí, claro. Esto no va a evitar las presiones. Lo que va a evitar en algún punto es que los jueces no puedan hacer nada al respecto, donde esas presiones impliquen un riesgo que de alguna manera se puede evitar. Te voy a dar un ejemplo. Don Pérez le dice, si no sacas esta sentencia, mostramos tu casa, y bueno, van a mostrar la casa. Los jueces tendrán que vivir en casas que puedan explicar cómo llegaron a tener. Ahora, si lo que dicen es, si mirá lo que le pasó al Conadamón, si no publicás si seguís hablando de arriba, vamos a publicar la casa de tus viejos. ¿Cómo defendía el Conadamón a sus padres? ¿Sí? Bueno. Sí, te estamos escuchando. Ese mismo, estoy pensando en el caso del juez, estoy pensando casos alternativos, porque a veces las presiones no se ejercen sobre la persona directamente, sino sobre terceros, los hijos, los padres. Es decir, tiene que haber maneras de protección que permitan proteger a esos terceros que tienen la mala suerte, de familia o afectos de las personas involucradas, de alguna manera.
pero digo, di el ejemplo de Conamón para dar un ejemplo de cómo presionan los grupos de poder, aun cuando no sea juez. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, estoy pensando, Graciana, que, digo, revisando la reforma, y lo hemos hablado, y lo hemos analizado, y has escrito, y etcétera, a ver, por ahí la palabra reforma le queda demasiado grande, no porque no sea importante lo que dice. No, sino... es una reforma, no una revolución. Exactamente, bueno, por eso. Y la reacción es como si fuera una revolución. Es que yo quiero que vos entiendas que el macrismo se encargó de generar un poder judicial que pudiera protegerlos de intemperies, ¿sí? Incluso, yo me acuerdo con mucha claridad, cuando al final del mandato de Mauricio Macri empezaron a ver qué hacían con el programa de protección de testigos, sí. Enviaron a las apuradas, yo me acuerdo, los del agro, los empresarios reclamando por la designación de jueces. Sí. Es decir, claro, trataban de moldear y les preocupa mucho el cambio de estructura. Sí. Quisieron sacar el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia para que no se revisara lo que habían hecho ahí, que fue todo lo que nosotros publicamos, por ejemplo. Claro, lo que se publicó, que aparte empezó a salir de la publicación de usted, empezó una investigación respecto a lo que había hecho el programa de protección de testigos. Que recordemos, le habían puesto un hotel a Van der Broele mientras era el juicio contra Amado Vudú, y uno de esos jueces era Pablo Bertuzzi, que es uno de los que está atornillado a su silla y que no quiere ni siquiera que se revise ese traslado. O sea, mira como todo se encadena. Exactamente. Bueno. Entonces, me parece que su resistencia al cambio judicial tiene que ver con no mover los esquemas que ellos usaron primero para hacer lawfare y luego para intentar garantizar su impunidad. No es menor, vos mirá la lógica, pensá en la causa de Lomas. Los espías imputados no solo recusaban al juez que intervenía, sino que además pedían que la causa se fuera a PI. Es decir, como ¿se acuerdan cuando la causa de D'Alessio pedía ir a PI con su causa? Claro. Y esto el lugar donde supuestamente le había extorsionado un fiscal, era una cosa, porque claramente son los lugares donde se han generado los polos que protegen a las personas que formaron parte del lawfare. A mí no me cabe ninguna duda. Entonces, me parece que lo que hay que entender es que se resiste en esta reforma porque afecta un esquema, primero de persecución y de complicidades. No es menor lo que está pasando, donde aparecen, cuando yo leí el dictamen de la Fiscalía de Lomas, contando, por ejemplo, cómo perseguían a Martín Irursun, a Rosenkrantz, es decir, todo un sistema de apriete sobre el Poder Judicial que también estuvo operativo. Más bien las simpatías que ellos pudieran tener por el macrismo, era simpatía y apriete, por las dudas. Totalmente. Bueno, Grace, buen fin de semana. Bueno, a mí también me van a tener que leer. Te vamos a leer en el cohete a la luna, obviamente. Esperamos que le entregues rápido a Marcelo Figueras, que seguramente debe estar esperando. Sí, pobre Marcelo, que esté conmigo. Bueno, beso grande, Graciana. Te extrañamos mucho. Yo también los extraño, y le dije a Víctor Hugo, también se lo digo a ustedes. Una vez que haya vacuna y yo pueda salir de esta casa donde estoy confinada, las primeras cosas voy a hacer visitar a quienes me han acompañado toda esta cuarentena, que son los periodistas. Vamos, carajo. Beso grande, Grace. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Bueno, Graciana Peñafort aquí con nosotros. Bueno, Roberto.